Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, por la salvación y por la oportunidad de acudir a tu palabra y escuchar en ella lo que tú nos quieres enseñar. También gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que está en nosotros y el propósito que tienes también enseñarnos todas las cosas y recordarnos las cosas que has dicho, Señor Jesús. Te suplicamos tu dirección y que, Padre, nos transformes en la medida que aprendemos y aplicamos tu palabra con tu poder. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Título del mensaje, entonces, 2 formas de vivir, en luz o en tinieblas. No hay muchas, 2. O vives en luz o vives en tinieblas. Y este mensaje tiene el propósito de enseñar una verdad absoluta. En estos tiempos que vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, eso piensas tú. Si quieres hacerlo, hazlo, a mí no me importa. Esa es la vida que vivamos ahora. Una vida de relativismo, no hay absolutos, pero Dios sí tiene absolutos y Dios enseña una verdad absoluta que se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el propósito es enseñar que Dios es luz y que no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es un absoluto. Dios es luz y por lo tanto las tinieblas no tienen que ver con Dios. No hay comunión. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y como ilustración vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 15. Por 1 al 5. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Y vamos a ver ahí la enseñanza de la luz y las tinieblas. Y yo espero que ustedes y yo, al escuchar el mensaje, nos quede claro que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, refiere al verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida, y noten, la vida era la luz de los hombres. Entonces, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí vamos a quedarnos tantito. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando habla la palabra prevalecer, habla una lucha. O sea, prevalecer es luchar y alguien vence. El que prevalece es el que gana, ¿verdad? Prevalecer entonces implica una contienda, una dificultad, un encuentro, algo así difícil. Y quiero que piensen tantito. Si que estamos hablando aquí de que son las 12 de la noche y se va la luz completamente, pónganse a pensar, por favor, tantito y díganme, ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas ahí están. Y cuando se prende la luz y llega luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van. Eso es exactamente lo que quiero que sepan que no es cierto. Las tinieblas no se van a ningún lado. Ahí dice que la luz resplandece, ilumina las tinieblas y las tinieblas siguen aquí. Aquí están. Les voy a decir bien claro. Cerramos las puertas y dejamos un orificio en una puerta, pero todavía y afuera tenemos el apagador. Y entonces lo que vamos a hacer es, por un solo agujerito que tenga este lugar, vamos a apagar la luz y vamos a ver si las tinieblas se salen corriendo. Yo pregunto, ¿las vamos a ver que salen? No se van. La ausencia de luz es brillo de tinieblas o oscuridad de tinieblas, más bien dicho. Si no hay luz, las tinieblas tienen todo su poder y ahí están oscureciendo todo.
Y esa es una idea que tenemos que aprender, porque alguien dice, yo no estoy en tinieblas. Bueno, eso lo vamos a ver. Nosotros como seres humanos hemos tenido que reconocer que Jesucristo vino a morir por los pecadores y que andar en pecado es andar en tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el mensaje. Dice, Dios es luz. Luz significa espiritualmente que Dios es la fuente. Fíjense bien, Dios es la fuente de sabiduría, de pureza, de hermosura, de gozo, de gloria, de paz, de paciencia, de fe, de templanza, de mansedumbre. Dios es luz significa que en Él hay vida y todo lo bueno proviene de Él. Entonces, al decir Dios es luz significa todo lo bueno. Todo lo bueno. Y vamos a pensar tantito. Si viviéramos un mundo lleno de luz, lleno de Dios, ¿cómo sería el mundo? Bien hermoso. Estaremos bien en paz. Pero debido al pecado de Adán y Eva, a la rebelión de Satanás y a los que ha engañado, fíjense qué significa tinieblas. Tinieblas significa espiritualmente el pecado, la ignorancia espiritual, la separación de Dios, la mentira, la violencia y más. Y eso es el reino de Satanás. Por eso nosotros tenemos una lucha interior, una lucha, como decía Pablo, con mi espíritu quiero obedecer a Dios, pero mi carne se rebela. Y el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ahí tenemos que aprender. Pablo reconoce que es pecador. Y Pablo reconoce que tiene una lucha interior. Entonces los cristianos que somos nosotros, tenemos que reconocer que somos pecadores. Si no reconocemos eso, andamos muy mal. Y eso es lo que quiere enseñar. Entonces la carta de Juan, junto con toda la Biblia, tiene que ver con reconocer la acción de Dios y la acción del diablo y nuestra acción. Ahora vamos a meditar en 2 puntos en este mensaje. El primero se encuentra en 2 Corintios 6, 14 y 15. Yo lo voy a leer primero en Reina Valera 1960 y nos van a ir a proyectar lo mismo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, 14 y 15 dice así. 1 Corintios 6, 14 y 15. Segunda, gracias hermano, gracias, muy amable. Gracias. 2 Corintios, estoy viendo. Ok, aquí está. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y aquí habla el primer punto en esta versión, que no nos unamos en yugo desigual. ¿Con quién? Los que creen con los que no creen. Y bueno, vamos a escucharlo acá en la versión esta. Fíjense cómo dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces, esa lucha que existía en la iglesia cristiana, al creer en Cristo, pues se arrepentían, sus pecados eran perdonados. Y todo iba bien, hasta que el pecado volvía a querer resurgir. ¿Y sabe por qué el pecado resurge? Porque nosotros voluntariamente no hacemos caso a Dios. Yo no hago caso a Dios y me brota la maldad. Me brota todo lo feo. ¿Por qué? Porque decidí no hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí el primer punto
es que no tenemos que unirnos con una persona o con un trabajo o con un equipo que no creen. Bueno, esta versión lo dice más claro. Dice, no se asocien, pero no se unan, no tengan relaciones muy cercanas con personas que no creen. El verso 15 dice, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Entonces, hermanos, no hablamos de salirnos del mundo porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Cualquiera de nosotros tiene que ir y relacionarse con las personas que no son cristianas. Lo que quiere decir es que sus tinieblas no vengan a tomar poder y posesión en mis tinieblas. Al contrario, mi luz, que es Cristo, se lo voy a compartir a ellos. ¿Se dan cuenta? Eso es necesario comprenderlo. Si una persona vive, y esa es una condición que fue motivo de la reforma, porque en ese tiempo, antes de la reforma, la iglesia tradicional hacía una diferenciación. Era esta. Decían, en la iglesia, todos en la presencia de Dios, y los jerarcas y líderes religiosos de acá arriba eran súper santos. Pero saliendo, atravesando la calle para afuera, somos hombres. Y se vestían de dos maneras. Una vida cercana a Dios con santidad, entre comillas, y una vida de perversidad afuera, de trampa, de mentira, de todo lo malo. Entonces, Dios no quiere eso. No puede haber comunión en dos vidas. Si una persona vive dos vidas, saliendo una y otra aquí, eso es una orden que no lo hagamos. ¿Qué significa entonces tener comunión? Compartir en común, tener una relación íntima y tener una unidad de propósito. Viene de una palabra en griego que dice koinonia, que significa debemos tener comunión. Compartir. Y hay dos maneras de compartir esa comunión. Una, le decimos vertical hacia Dios. Yo puedo tener comunión con Dios y debo tenerla porque Él quiere vivir en mí. Él vive en mí, en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo. Pero la manera de vivir en comunión con Él es oyendo y viviendo cada día sus mensajes, recordando su palabra y arrepintiéndonos cada día de esos pecados que se nos atraviesan. No debe confundirse. Cristo Jesús murió ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Y con eso nos justificó delante del Padre. Somos llamados santos porque Cristo nos dio la salvación por su gracia. Y nosotros pusimos y aceptamos la fe. Esa es la salvación. Pero la vida diaria es de pecado continuo acechándonos para que nosotros cometamos el error. Y por eso hay personas que nada más están viendo una y te dan. Te ven y te dan. Y a algunos se les van los ojitos, a otros se les va el dinero a la bolsa de otros, etc. Esa es una lucha diaria. Pero no significa que tenemos que aceptarlo. Por eso toda la Biblia habla que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso cuando Caín pecó matando a su hermano, Dios lo buscó y se acerca con él. Dios no quiere la mentira, el engaño y todo eso. Entonces debemos tener con Dios una relación profunda de amistad, compañerismo y obediencia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa relación debe ser profunda y de amistad. Y de aquí podemos hablar muchísimo, hermanos. Cuando tú andas en los caminos de Dios y Dios es tu Señor y tu Salvador y lo tienes consciente, tú vas caminando y dices, Señor, gracias. Y pasa algo y Señor, ayúdame. Y tú vives en una continua comunión con Dios y no hay
que te saque del paso. Vas a tener problemas. El enemigo te va a hacer caer, pero tú vas a decir, dulce comunión la que tengo en los brazos de mi Salvador. Nosotros tenemos una relación con Dios porque queremos que Él siga brillando su luz en nuestras vidas y nosotros lo que hacemos es reflejarla. Una comunión con Dios es una relación de amistad profunda con Dios. Luego, ¿con quién más tenemos que tener comunión, hermanos? Con la comunidad de creyentes, con la iglesia. Algunos quieren llevársela bien con Dios y no quieren portarse bien con nadie, por eso no vienen a la iglesia. Mejor solos. Y acusan a la iglesia de mucho. Pero de cada cosa que acusamos a la iglesia, ya estás pecando porque tú lo estás haciendo también. Bueno, tenemos que tener con la iglesia comunión, que es un vínculo de amor, de apoyo mutuo, con un propósito compartido. Entonces, no debemos tener comunión, no podemos tener comunión con las tinieblas, con el pecado. Y vamos al segundo punto. Ahora sí tenemos que tener comunión con Dios. Yo ya le dije al pecado que no. Ahora vamos a ver 1 de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Nuestro pasaje que sí debemos hacer y vivir, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este mensaje lo oyeron los apóstoles, los discípulos, y ahora ellos lo están compartiendo a otros. Fíjense cómo entonces el cristiano aprende y enseña. El cristiano no es solamente para quedárselo. El cristiano no es egoísta. Aquí dice Juan, que es el autor de esta carta, escrita alrededor del año 100 después de Jesucristo, dice así, Dios es luz. La luz resplandece en las tinieblas. Fíjense, hermanos, Dios es luz y el diablo está ahí. Pero no puede hacer nada cuando está Dios ahí. ¿Se dan cuenta? Cómo Jesús cuando llegaba, hasta los demonios hablaban y decían, no, déjanos, no nos atormentes. Porque percibían la luz del Señor. Él, como luz, no tiene, dice aquí claramente, ninguna tiniebla en Él. No hay tinieblas en Él, ni un cachito. Cuando aprendemos eso, hermanos, entonces yo digo, voy a hablar con Dios, voy a orar, sí. Pues primero revísate, primero revisémonos qué tan mal andamos. Y es el momento de que la oración tiene varias cosas. Una es confesión de pecado, otra es alabanza, otra es adoración, otra es intercesión por otros y otras, pues, orar por ti mismo. Pero aquel cristiano que se siente que no tiene ningún pecado y hasta ve a las personas así, ay, qué pecadoras son, hermano, está peor que nadie. Dios reprueba el orgullo. Dios no quiere eso. No hay ninguna pizca de orgullo en Dios. Bueno, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Verso 6. No tenemos comunión cuando andamos en tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Decir, hermanos, que yo vivo en la luz y ando haciendo cosas que a Dios no le agradan, aunque nadie las vea, aunque no las vea ni tu mujer, ni tu, si eres mujer, tu esposo, aunque no le vean tus hijos, si tú estás pensando mal, estás viviendo en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. Y eso, hermanos, es una verdad absoluta. No es que te guste,
No es que digan qué estricto es Dios, no. Dios es santo. Y dice, sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Entonces, no tenemos comunión cuando andamos en tinieblas. Cuando yo se me antoje, me gane las ganas de pecar, vamos a Cristo y vamos a orar y a decirle, Señor, tú dijiste que vele, te despierto, porque yo quiero que mi espíritu obedecerte, pero mi carne es débil. Y vamos de rodillas y oramos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia lo dice. Verso número 7. Una cosa maravillosa. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos reflejando la luz, escuchando su palabra, obedeciéndola, estamos en luz y hay una comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces podemos tener paz entre nosotros. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando una persona no tiene paz con otra, hay algo que ahí Dios no está trabajando. El enemigo, que son las tinieblas, no lo están dejando actuar. Dios no te va a obligar a obedecer. Dios te va a invitar siempre a hacer su voluntad. Entonces, cuando tenemos obediencia a Dios, cuando estamos esforzándonos en oración, tenemos comunión unos con otros. Voy a decirles otra cosa. Si alguna persona dice que está bien con Dios y tiene pleitos entre otros, hermanos, no hay comunión. Es mentira. Porque esa paz que tuvo Cristo y que siempre tuvo comunión con el Padre, se transmitió a todos los demás. Y ciertamente se enojó, pero con una justicia correcta. La casa de mi Padre la han hecho cueva de ladrones. Siendo casa de oración, parece un mercado. Hay que tener coraje, como ese. Cuando una persona se porta mal en tu cara, tienes que tener coraje para decirle, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere esto para ti. Dios quiere esto para tu familia. Y no ser un tibio ahí, más orando. Dios te llama a hacer su obra en medio de la dificultad y de la oposición. Porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. No quiere Dios que vayas a pelear. Quiere que vayas a amar, a explicar, a decir, Dios te puede ayudar. Verso 8. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto ya existía desde antes. Hay personas que dicen que no tienen pecado. Se creen perfectas y juzgan a todos, pero ellos no tienen quien los juzgue. A eso se les llama narcisistas. Personas que creen que tienen siempre la razón y hacen que los otros sean como sus seguidores y los hacen sentir necesitados de su ayuda. Son personas muy hábiles. Bueno, si alguien dice que no tiene pecado, tiene que leer Romanos 3:23. Y si se siente que todos los demás están pecando y se sale de ahí porque ahí no puede estar porque es pecado, vean lo que dice Romanos 3:23. Dice, no lo sabemos todos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí no hay nadie que no haya pecado y que no tengamos una lucha con el pecado cada día. ¿Es cierto o no es cierto? Solo en el cielo, hermanos, no vamos a tener pecado. Solo en el cielo. Pero para venir a adorar al Señor, para cantarle, para leer la Biblia, tenemos una lucha. Hay una voz que dice, no lo hagas. Y otra voz que dice, hazlo, lo merezco. Bueno, podemos ver aquí que no hay
una sola persona que no haya pecado o que viva sin pecado perfectamente en el día de hoy. No hay, ni ha habido. Eso será hasta el cielo. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esa es la otra cosa. No te engañamos y no tenemos la verdad. Entonces, ¿qué vas a ir a hablar? Puras mentiras. Tú te vas y predicas que Cristo y que tiene poder y esto y aquello. Y te dicen, ¿y por qué vives así tú? No, espérate. Esa es otra cosa, no es cierto. La vida cristiana es vida cristiana en todo lugar, empezando por tu familia. Solamente aquel que no está casado no sabe los problemas del matrimonio. Pero estando casado sabe uno que tiene que aprender de Dios para vivir como Él quiere. Bueno, podemos ver el verso 9, que es una puerta de esperanza para cuando nosotros en nuestra vida diaria cometemos algún pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, como Dios sabe que no podemos vivir sin pecar, y no es que practiquemos el pecado, sino que en la menos ya cometimos un pecado. En lo menos. Un descuido, un olvido, una flojera, dile que no estoy, dile que al rato le hablo. Pues cosas así, sencillitas. Eso es pecado, hermanos. Eso es lo que estaba tratando de enseñar el apóstol Juan. No se acostumbren a vivir en pecado diciendo que están bien. Cambien, porque Dios es luz. Él no tiene ningún tipo de tinieblas en Él. Pero si has pecado, tienes la oportunidad de ir a Cristo directamente y pedir perdón por tus pecados. Y Él te va a perdonar, te va a limpiar de toda maldad. De veras, hermano. No una limpieza ligerita, sino una limpieza que dependa del amor y la gracia de Cristo. De veras, hermanos. Hay pecados tan ocultos que no se ven. Y ahí los traemos. Me estoy acercando al final y quiero citarles una cosa más. ¿Ustedes ven este reloj? El extensible es de metal. Yo creo que tenía alrededor de él unos 3 años con él. Y varias veces lo había enjuagado porque se le juntaba algo que era como cosa sucia. Pero yo había escuchado que ponerle vinagre, ponerle bicarbonato y dejarlo ahí un rato se sale todo el cochinero. ¿Y saben qué hice? Lo puse, lo colgué al extensible. Hermanos, salieron muchas cosas chiquitas negras, cochinero, que nunca había visto que saliera. ¿Qué lo limpió a profundidad? Eso, lo que hice. ¿Qué es lo que puede limpiar a profundidad tu corazón? Aunque tú digas, no, yo no ando mal, yo no tengo nada malo. Eso dices tú. Mis pecados son chiquitos. La culpa la tiene él o ella. Hermanos, vamos a creer que Dios nos puede limpiar de toda nuestra maldad. Es su obra. Por eso termina diciendo el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, cuando decimos que no tenemos pecado, estamos como diciendo, Dios miente, yo tengo la verdad. Si Él dice que no peco, si Él dice que todos somos pecadores, yo no soy pecador. Ese es decir que Dios está echando mentiras. ¿Ustedes tienen pecado, hermanos? Y decir que no, es decir que Dios está mintiendo. Por eso, hermanos, debemos concluir.
Si queremos tener comunión con Dios, si queremos tener ese tiempo agradable con Dios, esa dirección de Él, esa paz, ese gozo, esa esperanza, esa seguridad que voy a ir y venir, esa seguridad de que el bebé va a nacer, esa seguridad de todo en las manos de Dios, entonces dice aquí, si queremos tener comunión con Dios, debemos vivir en luz. Vivir en luz. Y fíjense lo que dice la Biblia. Más claro no se puede. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. ¿Se fijan, hermanos? Ahí está. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que se dice cristiano, no andará en tinieblas, no vivirá en el pecado, sino que tendrá la presencia de Dios reflejándola y será luz para vida y vida eterna. Entonces, cuando alguien te quiera a ti decir, tú muéstrale la palabra y dile, aquí hay una esperanza. Reconoce que eres pecador y confiesa tu pecado y Él te va a ayudar otra vez. Y todos los días necesitamos hacer eso. No es fácil, pero seguramente una persona que aprende que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él, va a decir, no tengo nada que ver con las tinieblas. Voy a invitar a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra es la que queremos aprender, guardar en nuestro corazón y obedecerla en la vida que cada día tenemos gracias a ti. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos tengas paciencia y que podamos nosotros disfrutar de tener comunión contigo y comunión con la iglesia, comunión con todas las familias y, Señor, no comunión con el pecado. Que podamos discernir lo que a ti no te agrada y que con tu poder dejemos de hacerlo. Y Padre, gracias por la puerta de esperanza y de perdón que tenemos en Cristo. Cuando hayamos fallado, ayúdanos, Padre, a entender lo que tenemos que hacer, ir a ti por medio de Jesucristo y pedir perdón. Y gracias por la promesa que tienes, que nos perdonarás y que nos limpiarás de toda la maldad. Gracias porque esto estaremos haciéndolo de aquí hasta que estemos en tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén.